del Capítulo 2. este proyecto podcast muy lindo que se llama Reflexiones Parkour. Tenemos el capítulo 1, parte 1 y parte 2 ya subidas en YouTube para que las puedan ver, escuchar mientras hacen cualquier otra actividad. Y ahora estamos muy contentos de recibir en el capítulo 2 a dos amigos, dos compañeros, dos seres de Mendoza, de la comunidad de parkour. Sus nombres son José, Pablito y hola, ¿cómo están? Y bueno, amigos, fuera igual de la formalidad o de la cuestión así técnica de un podcast, esto es una charlita entre amigos, entre amigas, ¿sí? Entonces siéntanse, palta y mate, hermoso, siéntanse libres y cómodos de contarnos cualquier cosa, de charlar lo que sea, ¿sí? Porque antes que podcast es eso, es un encuentro entre dos personas, entre cuatro personas que nos gusta charlar, nos gusta pensar y conocer la comunidad y hacer comunidad. Así que bueno, eso, hablen lo que quieran, cuenten lo que quieran y cualquier cosa se censura, se corta en la edición. Nada, eso. Primero, bueno, quizás ponerles un poquito en contexto. La idea de este podcast salió de una pequeña conversación que teníamos con Karen hace unos meses, en la que yo le preguntaba qué tal unos eventos que estaban ocurriendo en Buenos Aires, desde mi curiosidad ahí como, che, quiero saber qué está pasando en Argentina. Y Karen, que le encanta hablar, le encanta charlar, dijo, bueno, hagamos un podcast, así de literal. Entonces, la respuesta se dio a través del podcast y nos entusiasmamos y dijimos, che, bueno, esto puede ser un formato interesante, otra rama más, ¿no? del crecimiento de la comunidad, del parkour. Así que bueno, cada vez nos los estamos tomando más en serio, ¿no? Se podría decir. Sí, recontra, sí. Y surgen las ideas, surge la manija de, bueno, podemos invitar a estas personas, podemos hacer esta temática. Como objetivo generalísimo es eso, las ganas de charlar y de conocernos a través de las palabras, de los proyectos, de las búsquedas de cada traseo, de cada practicante. Y bueno, una parte de la idea también fue grabar los conversatorios en Reco, que tenemos las grabaciones de todo, porque dijimos, ya que estamos en esta movida de hacer podcast, o sea, qué mejor que tener esos audios. Y ahora es, bueno, esto, ¿no? Que ustedes por ahí se presenten también, porque no todo el mundo los conoce. Acá también estamos abiertos a la nueva generación, nuevísima generación, tipo gente de 12 años también. Entonces, ni me conocen a mí ni a Lucas, o sea, es como que en realidad hay que tener en cuenta que esto lo ve un montón de gente, o por ahí lo va a ver un montón de gente, fuera de nuestro círculo también. Bueno, nada, a lo que iba es que nosotros estuvimos ahí presentes, los cuatro, en la Reco, en estos conversatorios, que básicamente fue, para quienes no saben, era una exposición de 3 personas que hablaron de temáticas distintas, y bueno, ahora nosotros como estuvimos ahí podemos recordar un poco y capaz traemos algunas temáticas, pero bueno, eso. Así que nada, creo que está bueno empezar con la presentación un poco de cada uno, y estamos nombrando mucho Reco y seguro que en el título de esto aparece Reco y tampoco dijimos qué es, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué parece? ¿Qué carajo? ¿Querés presentarte vos? Somos Reco, como la abreviación de Revolución Corporal, en realidad. Este nombre sí nació como por un evento que se hizo en 2016, cuando pasó el Inspire Tour acá. Yo soy Pablito Ortiz, mi colega al lado de José Palma, alias El Negro, y somos los que estamos acá representando a Revolución Corporal, como un grupito que se dedica a la difusión, realización de eventos de parkour y muy encargado de que al fin y al cabo en Mendoza no se muera el parkour y siga creciendo. Interesante, ya, anotando cosas. Reco nace... Bueno, hola, soy el negro. Soy el negro parkour. El negro Reco para la people parkourera. Reco nace desde el evento. Nosotros teníamos, antes de que Pablito entrara a lo que hoy en día es Revolución Corporal, nace como un evento organizado por Animal Liber, que era uno de los primeros grupos de parkour como más consolidado acá, en el cual pertenezco yo y pertenecía mi hermano Sol. Y como dijo el Paulini, en la pasada del Inspire Tour también nos dio como la apertura, che, hay que hacer una RT en Mendoza y esa RT tiene que tener un nombre. Pongámosle un nombre. Los pibes, el Nico Ledesma dijo, pongámosle Revolución Corporal. ¿Por qué? Porque queda bueno, por conciso.
Y de ahí nació como la idea de que la abreviación de RECO también tenía que ver con muchas vueltas, ¿viste? A decirle un trazo ahora es el RECO, El recorrido. recorrido. Nosotros jodemos mucho con el tema de esto de vamos a recordar, vamos a reconocer. Entonces Vamos a recomprometernos. exacto. Y fue como mutando de un principio desde el evento, ya en el 2017 se consolidaría como un equipo de laburo, más que como una crew de parkour. Empieza un equipo de laburo ya donde estaban los pibes de audiovisual, estábamos los que organizábamos, estábamos los profes. Empezamos siendo como algo así de 12, 13 ¿8? personas. No, 12, 13 personas largas. No. Y nada, el tiempo, la pandemia, la adultez hizo que hoy en día terminemos siendo ambos dos. Así que Sí, claro. también las experiencias, ¿viste? Como la gestión de Reco nace de Sol y mía, que somos como hermanos, convivimos, o sea, es mi hermano básicamente. Y en esta convivencia y en esta como cranear el parkour y cranear la organización y cómo poder profesionalizar todo el rato el parkour, porque es lo que hacemos y lo que vivimos. Encontramos como este modelo de trabajo que era más allá que un grupo de parkour, que se centraba en algo más cercano a una empresa, ¿viste? Como buscándole por ahí. Partir de la impronta que había que lucrar con distintas formas, pero siempre manteniendo esta cosmovisión de lo que es el parkour. Entonces ahí como buscando el equilibrio. ¿Cómo es el meme que me pasaste el otro día? El de fisura. Fisura pero responsable. Fisura pero responsable. La próxima remera de Reco va a decir fisura pero responsable. Sí, no, es buenísimo y creo que en eso de fisura y responsable, con el tiempo, bueno, lo que ha dicho es negro, ir conociendo también un poco cómo son desde esta empresa a gestionar cosas. Ahora, por ejemplo, todo lo que fue para este evento, un nuevo cambio de, por ejemplo, las cosas del gobierno con la municipalidad, que fue un choque para nosotros para decir, tienen que cumplir estas cosas ahora para poder hacer el evento, fue como que, no nos esperábamos. Realmente esto pegó, pero dijimos, bueno, si al final y al cabo hay que hacerlo, lo hacemos a pulmón. Realmente salió al final y al cabo así. Creo que en esto, con los años, nos hemos dado cuenta como de que la gente que está buscando lo mismo que nosotros aún sigue estando, que nosotros pensábamos que capaz un poco ya se está medio apagando y que no iba como a resurgir, pero por suerte como que la misma constancia de lo que para nosotros representa el parkour también demuestra que sigue habiendo o que puede volver a aparecer gente nueva que se quiere sumar y va a aportar a esto. Yo quería traerla una preguntita, perdón, en realidad como una contextualización para quienes nos estén viendo y escuchando en una línea temporal lejana. Este encuentro, este podcast se está realizando a 2 semanas o 3 semanas de que pasó la Jam, la RT, la reunión Traseur de Reco. Ahí está, ahí lo vemos en pantalla, la Reco Jam. Amigo, me quedé sin mi sticker, la puta madre, me quedé sin mi sticker. Te fuiste muy temprano. Me fui muy temprano, desubicado. Además, estuve 1 hora y media en el aeropuerto al pedo. Dije, me podría haber tomado el Uber más tarde. No. Pero bueno, se gozó igual. Eso, el 27 y 28 de septiembre fue la Reco Jam. Un evento importantísimo de quizás, como venían diciendo, como resurgimiento o reencuentro, reconocimiento de la comunidad en sí misma. Mirá, ahí. Porque entiendo que no se hacía un evento de esta magnitud hace bastante tiempo en Mendoza desde Reco, ¿no? ¿Cuándo fue el último evento así? O sea, la última RT o la última evento de Reco. 2017 como Reco Jam, así como la última Reco que se hizo. Después ya en el medio está en el 2019 la inauguración del Parque Park, pero eso no lo organizamos nosotros, era parte de celebrar el hito, no tenía como te digo, esta impronta de Reco, ¿viste? Como creemos en esto de las imágenes, de lo que uno representa, ¿viste? Con lo que hace, tanto en las clases como en los eventos, en la forma de moverse dentro de este circuito que te decimos como
como la idea de lo empresarial, la idea de ser un equipo de laburo, vas conociendo como distintas formas de laburo, ¿viste? Trabajamos con los municipios, con empresas, o sea, con eventos privados, dando clases en la calle, dando clases en institución, entonces todo tiene una forma, distintas metodologías de conocer el parkour, pero Reco tiene una forma de hacer parkour o de enseñar parkour, por ejemplo. Entonces, en ese hecho de hacer, siempre le intentamos como dar ese tinte que sepa, que sepa Reco. No sé si me explico. Una impronta propia, sí, sí. Exacto. Sí. Bueno, Reco como tal es la primera que fui, esta la de hace 2 semanas, porque yo había ido a la inauguración del Parkour Park en Mendoza, 2019, pero lo que decís no era Reco en sí, y yo era partícipe de esta, como esa creencia del mito, ¿no? O esa expectativa de la Reco, porque me había perdido en aquel momento. Yo ya hacía parkour, pero no sé por qué esas me las perdí, la del 2017, ¿no? Y antes del 2017 entonces no... Ah, la del 2016. 2016 y después 2017 fue, entonces. Y de ahí saltamos a 2025. ¡Ah! Tremendo. Sí, en el medio sí habremos hecho como esto que dice el negro, haber ido, por ejemplo, a bibliotecas populares, dar clases, entrenamientos guiados, todo, pero así como una RT que va más allá de la RT, o sea, más que solamente como el traer a algunos lugares, a traer algunos monos que no sean de, por ejemplo, Mendoza, sí, como desde el 2017, sí, 2017. Esta idea que trajeron del meme, pero que cuánta verdad hay atrás de un meme de fisura pero responsable, ¿no? En esta, claro, me imagino que deben surgir algunas tensiones, algunas problemáticas en querer formalizarse, querer formar parte de un sistema, institucionalizarse y demás, pero no querer perder cierta esencia o cierto origen, ¿verdad? O sea, vos me decís esa frase, fisura pero responsable, y entiendo al sujeto fisura como un sujeto que está conectado con las dinámicas urbanas, con las dinámicas de calle, de la vida en la calle, pero que aprende a responsabilizarse. O sea, es gracioso el término fisura, ¿no? Pero bueno, en términos memísticos nos sirve para entender eso y se podría decir que un poco esa es su búsqueda, en la búsqueda de Reco, de revolución corporal, grupo de trabajo, que no es lo mismo que una crew, es quizás como un nuevo target, ¿no? Grupo de trabajo. ¿Ustedes están como interesados en mantener esa cultura urbana, esa conexión con la ciudad y con la calle? Sí, fuertísimo. Sí, muy fuerte. Con lo que fue pandemia, estuve como un año más o menos, un cachito más, entrenando solo con el Franquito, que ahí ustedes lo conocieron en la Reco. Y, pero creo que cada tanto solamente de la clase y te me ibas, pero con el Franquito era esto, nos juntábamos a las 10, 11 de la mañana, que capaz el negro daba justo su clase, se iba a ir a comer y nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos acá, vamos acá. Y hasta las 6 de la noche seguíamos entrenando, éramos dos, pero no queríamos como dejar de saltar, no podíamos dejar de interactuar con la calle. Yo siento que, bueno, lo que pasó de pandemia fue algo que nos chocó a todos y que, bueno, a los que estaban antes, por ejemplo, el decirles, pues, vamos a entrenar, ya que dentro de todo podemos volver a salir, sí, un par se acercaron un pequeño tiempo, pero después la vida les dejó de llamar como tanto así la calle, dejaron de interactuar tanto así con el ambiente por más que nada la chamba. Pero bueno, las prioridades, ¿viste? Algunas veces creo que todos en algún momento podemos decir, bueno, sí tengo un tipito como para darme una escapada, ir a saludar. Las 2 horas que te clavas en el gimnasio, 1 horita y 1 horita cae acá, media horita cae acá, no se veía y creo que ahora, por ejemplo, lo que estamos trabajando con nuestros alumnos, yo en mis clases como el negro en la suya, es esto de que es un paso muy grande para la gente el tratar de romper la situación de la clase para que salgan a la calle. Todo esto que un poco decíamos en el conversatorio, me parece que la parte de la vergüenza entra una parte muy fuerte, ¿viste? Así como recordando un poco las cosas que hablamos en ese día. Por suerte
miedo, plata y vergüenza nunca tuve. Esto de la vergüenza termina siendo como un factor que choca muchísimo cuando me preguntaste ahora esto de decir qué tanto nosotros nos planteamos el salir a la calle así saltando, ¿viste? A mis alumnos, bueno, son niños, pero los que ahora han crecido como adolescentes empiezan a tener esa visión de que, uy, soy un adolescente, uy, estoy haciendo parkour, uy, la gente me está mirando de él, que empieza a ser como algo que les lo cierra o que por lo menos dice, claro, se desplazan a algún lugar donde capaz no los vean mucho para estar tranquilos. Para mí siempre fue algo que se entrena también, ese dar cringe o ese llamar la atención si quieres hacer parkour. O sea, es así. Uno se puede rodear de gente, bueno, que también esté haciendo parkour y tenés tu grupito ahí de pertenencia que te ayuda también. Pero después es otro gran paso salir solo o de a dos también, incluso. O sea, a menos gente sos, más cringe parece que da. Creo que es una cuestión de foco, ¿no? De a dónde. O sea, es eso, entender que lo estás entrenando de esa manera también para mí. Por lo menos es algo que suelo decir también a la gente que empieza parkour, que se tiene que acostumbrar a que va a llamar la atención, la verdad. Va a pasar. Qué loco esto que decían de tratar de que, bueno, de la gente de la clase salga, me hacía pensar en esto que, bueno, por ahí yo hablé un poco en el podcast anterior, de que siempre más o menos uno repite o trata de brindar lo que uno mamó, como de dónde venimos. Y creo que capaz ustedes también esos son de una generación en donde no había clases. Entonces es como que ustedes simplemente iban y hacían parkour y conocieron el parkour muy autodidacta en ese sentido. Y bueno, nada, ahora con el crecimiento del parkour, obviamente que una de las cosas copadas que suceden es que haya profes y que haya clases, pero una de las contras tal vez es que cuesta mucho después que se manejen de manera más autodidacta. No son las primeras personas con las que hablo esto, o sea, pasa un montón. Que eso, o sea, ¿cómo hacemos, no? Ahí como para capaz tratar de aportar esa semillita más autodidacta. Bueno, conozco algún caso en donde se está planificando tratar de juntar grupos de alumnos de distintos profes o distintos ambientes que como jam de alumnos, ¿no? Como podría ser una idea. Bueno, respondiendo por ahí o haciendo como un hilo con lo que dijiste, Luca, también, la atención de la calle está siempre. La atención de la calle es de donde vinimos. Nosotros concebimos la calle como nuestro lugar de entrenamiento, y en ese lugar de entrenamiento, dentro de una clase, es tu dojo, ¿entendés? O sea, como en esa manija estamos nosotros. Estos últimos años, post pandemia, como decía el Pablito, fue una construcción de la comunidad desde que entrenaban ellos dos hasta que me empecé a sumar yo, hasta que se empezó a sumar otro más, y hoy en día somos 16 los fines de semana saltando. Y en esa construcción también tiene que tener la noción de esto que te digo de el tinte de reco, ¿viste? Nosotros, junto a la ayuda de muchos de los pibes de Mendoza, de la comunidad del hip hop, que estamos ahí como entrelazados ya, logrando que el parkour sea una de las ramas del hip hop mendocino, ya ha sido como metiéndonos en la cultura fuertemente porque sentimos la necesidad de compartir la calle con los callejeros. Es corta. Nosotros somos amigos de los skaters, somos amigos de los bikers, somos amigos de los breakers, somos amigos de los raperos. Bueno, los pibes que estuvieron pinchando ahí en el evento, lo hicieron por amor, solamente por amor, y por hacerle el aguante a los pibes. Entonces, tiene que ver con esto de la idiosincrasia del parkour mendocino, que es y nació en la calle, porque nosotros, como lo dije en la charla, a la hora de dar clases de parkour, uno de los contenidos del parkour es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿viste? Como nosotros entrenamos en la calle, sí, como decía vos, Karen, no teníamos ninguna cosa más que la observación de video, de decir, ponerlo en pausa ahí, ese piecito va por acá, la mano por acá. Ese juego que hacíamos nosotros lo intentamos interpelar en los pibes, y tenemos muchas acciones desde Reco que buscan esto que surge ahora, ¿viste? Como decir, bueno, son pibes, los niños gimnasios, le decía el Ari. Como también esta nueva generación que se cría y se nutre y se curte dentro de un lugar re cuidado, re sano,
también nosotros buscamos esas tensiones afuera. Por ejemplo, lo que está sucediendo con los adolescentes ahora del grupo que tenemos con el Franquito, que es la necesidad de entender los códigos de la calle. ¿Por qué? Porque están entrenando en la calle y todavía no saben los códigos de la calle. Y esos códigos nosotros los aprendimos con el roce de la violencia Algunas veces, sí. de la comunidad o sea, del resto de la provincia mendocina, el vecino mendocino, ¿viste? Que es un sujeto muy particular, bastante retrógrado a la hora de pensar lo nuevo, bastante Paco, por ponerle un nombre que lo entendamos todos. Nosotros aprendimos a hablar con la policía, aprendimos a pedir los permisos para usar los espacios, aprendimos a que en cierto horario, cierto lugar no tenía ese permiso para hacerlo. Nos hicimos amigos de los guardias de seguridad, nos hicimos amigos de los preventores, nos hicimos amigos de los placeros. El Willy de la Muni, ustedes fueran a la Muni se puede usar porque el placero Willy, don Willy, que ya debe tener unos 60 y tantos años, desde que empezamos nosotros nos adoptó como sus nietos, ¿viste? Los pibes de parkour. ¿Por qué? Porque llegábamos al lugar, lo cuidábamos, no rompíamos, no teníamos esa impronta que sí otras disciplinas tienen, viste, que sí, ejemplo, el skate con el trash, voy a romper todo y si mientras más arriesgado sea mi truco, más claro, es mejor o más relevancia tiene en la historia. Nosotros todo lo contrario, llegábamos, limpiábamos el spot, saltábamos, habilitábamos a gente que le pintaba, dábamos clases ahí, armábamos entrenamientos guiados y el Willy salía de su sucucho que tiene una puertita por allá abajo en los pozos. Y cuando venían los preventores a sacarnos decían, no, a los pibes de parkour no lo sacan. Entonces tiene que ver con esa construcción, ¿viste? Como en esa idea de somos la imagen de lo que nosotros queremos que el mundo sepa de parkour, ¿viste? O sea, Mendoza conoce el parkour porque gente como nosotros estuvimos focus en que el laburo se haga de cierta forma y que las reglas del juego estén implantadas de otra forma, y de que si había que llegar 10 minutos antes a una reunión, nosotros estábamos media hora antes. Entonces tiene que ver con una cultura del laburo y de la presencia, sobre todo, que hace que esto que hacemos hoy en día tenga este tinte de lo que es Reco. Y a eso lo intentamos trasladar a los que aprenden con nosotros, ¿viste? Como llegan pibes nuevos que hoy en día las clases de, por ejemplo, los adolescentes, son pibes que por suerte no tienen ninguna carencia económica o alguna cuestión ahí que los esté rozando con la marginalidad. Son pibes que no les sobra, o sea que les sobra, y conectarlos con la calle es entregarles esa parte de la cultura que no lo tuvieron de chiquito. El Pablito se crió en La Cera. Yo desde que vine de Chile me crié en un barrio acá de Godoy Cruz que se llama La Estanzuela, y donde el que no corra vuela. Entonces tiene como esas tensiones que uno se crió en la calle, ¿no? Con esto que decíamos, como bueno, hay una peligrosidad y hay una tensión de violencia en la calle que si no la cazaste, por ahí la vas a pasar mal. Y si nosotros entrenamos en la calle, tenemos que ser conscientes de que eso existe. Y como somos conscientes de que eso existe y somos conscientes de que en algún momento lo vivenciamos, e intentamos hacer un método de eso, que tengo la lengua, para compartírselo a los pibes, ¿viste? No, obviamente no lo vamos a ir a que se peleen con un policía, pero sí que... Un niño, tienes que ir y pegar. Sacar la gorra, pegarle ahí. La prueba de velocidad es ir a sacar la gorra a los de policía y corres. Y corres. El que termina en cana, pierde. Hardcore se ponía. Muy bueno. Qué lindo, hermano. Aprovecho para meter un temita que me interesa mucho ahí a nivel personal, me lo vengo preguntando mucho. Y hace meses, y me llamó mucho la atención escucharlo en la charla del Negro, en el Congreso, que, siempre está como más o menos flotando la temática, la esencia del parkour, ¿no? ¿Cuál es la esencia del parkour? ¿Cómo es nuestra historia, el origen? Y esta cuestión, esencia, ¿no? Como lo inmutable o las bases sólidas, los pilares del parkour. Yo hace unos meses, de hecho en el podcast anterior, pude como conformar una idea y decir, ok, la esencia del parkour en su origen es
tal, es una, pero cuando el parkour llega a Argentina o llega a Latinoamérica, esa esencia cambia. Estoy como sospechando esa idea. Y me gustó escucharlo al negro cuando trajo en su congreso estos conceptos más técnicos como la colonización del saber, colonización del poder, colonización de las prácticas. Dije, mira, hay otro camino, ¿no? Me gustaría preguntarles a ustedes, como referentes históricos del parkour en Argentina y en la comunidad general, cómo la esencia latinoamericana, esta esencia argentina, porque claro, hacer parkour en la calle, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil, quizás no es lo mismo que hacer parkour en la calle en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo piensan la esencia o los pilares del parkour argentino y latinoamericano? Apoyo de lo técnico y después Dale. lo que quieras agregar vos. Dale. Yo creo que tiene que ver también con una imposición de lo que debería estar bien y lo que debería estar mal, desde ese punto de vista, ¿viste? De lo que supuestamente es el parkour en su entonces a lo que es ahora el parkour. A mí me gusta hablar, y creo que con esto compartimos con el Pablito, de que el posicionamiento político de Reco, porque por ahí nosotros hablamos como un ente Reco, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Nosotros decimos que Reco es nuestro niño, es nuestro bebé, y si no alimentamos a nuestro bebé se muere. Entonces, en eso de que el posicionamiento político que tiene Reco es estar actualizado, sí o sí. Hoy el parkour es un deporte olímpico, el nombre parkour es un deporte porque está establecido, lo conoce el mundo como deporte, pero nosotros venimos desde una generación como nosotros somos, el Pablito es old school, pero somos segunda generación, o sea, de parkour mendocino. Sí. Entonces, en esa segunda generación, nosotros en un momento fuimos los jóvenes, los niños que aprendimos de los viejos, y por ahí el pensamiento que tenía yo en ese entonces era que el parkour no eran mortales, por ejemplo. Entonces esa tensión nació. Bueno, el parkour no se hace mortales, el parkour es correr de un punto A a un punto B lo más rápido y fluido posible. Si hiciste un mortal en el medio, el perro te come. Era como ese ejemplo, vos tenés que correr, te agarra el policía, te agarra el ladrón, lo que sea. Era esa forma de enseñarlo y de vivenciarlo, ¿no? Después la evolución fue a que el parkour era algo y el arte del desplazamiento era otra cosa. Entonces ok, entonces nosotros hoy en día en esa división de nombres, que esto también trae mucha resonancia cuando hablamos con la Alexandra, por ejemplo, Alexandra Ramírez de Chile, que es como, bueno, si el parkour está establecido como deporte, nosotros enseñamos el arte del desplazamiento, como posicionamiento político. ¿Por qué? Porque es la contrapartida a lo que está establecido. Así como en un momento, no sé, está el deporte, el fútbol federado, pero está el fútbol recreativo. Bueno, nosotros vamos a darle la vuelta por la otro lado, que el arte del desplazamiento viene de los yamakasi, que está pensado como un arte marcial antes que como un deporte, que está pensado como un reconocimiento del ser antes que como un termómetro de quién es más manija o quién tiene más seguidores en Instagram. Entonces tiene que ver con este posicionamiento desde donde nosotros partimos. Y después, en cuanto a la vivencia y en cuanto a la contextualización del parkour mendocino, porque también es eso, nosotros hablamos de parkour mendocino, no de parkour argentino. Porque por más que querramos y por más que coincidamos en ciertos puntos, como esto que decías, Karen, hay una idea de juntar a los grupos de parkour adolescente. Nosotros desde principio de año, todos los últimos sábados del mes, hacemos el encuentro de talleres, que es traer a los niños de cada profe, a los adolescentes, a los adultos, entrar al Parkour Park y solamente hacer RT, e ir a saltar. Y hay talleres de por medio con los padres, con la familia. Se intenta hacer este ida y vuelta como para que la comunidad se vaya creciendo y podamos resolver esto de las tensiones que hablábamos más temprano. Entonces la idiosincrasia del parkour mendocino hoy en día está regido por que Reco está haciendo cosas, pero Reco también escucha a la comunidad del parkour. Entonces tiene esto, por eso, y capaz que estoy spoileando lo que se van a preguntar más adelante, por eso en la última Reco hubo una compe. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Y en esta, volviendo a la contextualización, tiene que ser, para mí, ser coherente donde vivimos y donde estamos. Yo no puedo opinar de lo que se está haciendo en Buenos Aires porque estoy a 18 horas en Bondi.
no puedo opinar de lo que están haciendo en el sur porque no estoy en el sur. Entonces es eso. Nosotros podemos hablar del parkour europeo como eje central porque de ahí viene, pero si nosotros le generamos las expectativas a los pibitos adolescentes o a los niños o a nuestros alumnos que van a poder llegar a hacer eso, le estamos generando falsas expectativas. Es una manejar a alguien con algo que no sucede, porque acá les pasa a los pibes que están federados, me imagino. No hay recursos. Mis alumnos adultos, que son más 18, estudian, trabajan y en sus ratos libres se toman para ir a saltar a las clases del negro. Entonces, y en esa clase del negro también hay una tensión que es, che, te tengo que pagar, no me pagues si no tenés plata, hermano, vení, saltá. Y ahí hay una tensión en que yo tengo que pagar mis cosas y por hacer el aguante a la gente, ¿entendés? Como que hay una realidad económica, una realidad social que si nosotros no la podemos leer o no somos conscientes, vamos a terminar segregando el parkour a solamente a las personas que tienen el poder económico y adquisitivo de ir a las clases del parkour. Por eso gestionamos espacios como la Biblioteca Popular, que decía el Pablito más temprano. Por eso yo y trabajé en los hogares de adolescencia donde me paga el Estado para dar una clase de parkour. Y tampoco es que me haga un millonario por lo que tengo. Entonces yo creo que si lo vivenciamos y lo contextualizamos a lo que Europa o otro país o otra provincia está haciendo, realmente nos vamos a encontrar con un camino trunco porque desde las burocracias no son las mismas, desde las personas no son las mismas, desde el contexto económico no es el mismo, del contexto social, cultural y emocional no es el mismo. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿viste? A eso me refería yo en la charla. Ser consciente de dónde estamos. Si no sos consciente de dónde estás, probablemente no puedas interpelarte por lo que está pasando en tu comunidad. Y es corta. Yo creo que es cierta toma de postura en el sentido de, ok, voy a tomar este rol adentro de la sociedad del parkour, ¿no? Como son roles. Así como Luca, yo estamos tomando otros en este momento, ponele también, como esto de comunicar o hacer entrevistas y eso. Creo que está buenísimo que la gente sepa en qué rol está, como para que tenga coherencia también. Y a su vez, bueno, no puedo evitar pensar que de nuevo me gusta traer de nuevo como la realidad, la experiencia, la vivencia de la gente que se está federando, que está dándolo todo para salir en los rankings, está eso, ¿no? Como mejorando a sí mismo para estar en terreno competitivo y ser competente. Entonces también digo, bueno, hay mucha gente moviéndose también atrás de esos fines y de alguna forma, bueno, cada uno de eso tiene su rol. Y sí me parece súper importante hablar de eso para que se tome conciencia de que los roles están por ahí, que son híbridos o no, o son más polarizados o como sea, pero que cada uno sepa qué hacer, qué es lo que le gustaría hacer y por qué hacerlo, ¿no? ¿Para qué? También. Esto decía que me parece súper importante recalcar esto, el rol social del parkour a este nivel que vos estás diciendo, Negro, como de ser consciente de tu realidad, de tu país, de las clases sociales que te rodean y bueno, gracias que también hay gente que está poniéndose la camiseta de tratar de que el parkour sea accesible y que no solamente sea para la gente competente en todos los sentidos, económicamente también, ¿no? A eso voy. Sí, yo creo que esa es otra de las funciones de Reco, ¿viste? Por ahí, para que conozcan un poco más el funcionamiento. Los últimos años hemos hecho como la división de poderes, no mentira, de tarea. El Pablito tiene un rol un poquito más cercano a lo que es la gestión de ciertos espacios, el diseño de los espacios. Obviamente cada uno tiene su profesión, ¿no? El Pablito es estudiante de arquitectura, próximamente a recibirse, ojalá. Bueno. Gente haciendo tesis. Igual me basto con mi título de maestro mayor de obra, pero sí. Tipo maestro mayor de obra y acá recibido de educador social, entonces tiene que ver mucho con lo que somos los dos, lo que es Reco. En esta imagen de que Reco es un ente o una persona o un ser, claramente va a tener partes de cada uno, ¿no? Entonces, por ahí intentamos hacer ese juego de interpelarnos los dos con esto. El Pablito me trae lo nuevo porque yo no estoy muy
empapado del parkour hoy en día, porque también, bueno, problemas, unas cuestiones ahí más emocionales propias, pero tiene que ver con eso, de que la actualidad del parkour la tiene el Pablito y el Pablito sabe lo que está sucediendo en el parkour hoy, y yo tengo esto de metodizar y darle entidad a lo que venía atrás, ¿no? Como, bueno, representando, porque la vieja escuela son todos amigos míos que luego en los fines de semana y de vez en cuando nos juntamos a tomar mate, o sea, como la vieja escuela es el Claudio, la vieja escuela es mi hermano, la vieja escuela es el Nico Ledesma, pibes que ya no están en Mendoza, que se fueron al exterior, pibes que hicieron un montón, hicieron mucho más y en un camino más difícil que lo que estamos haciendo nosotros, o sea, Sí. y tenemos el poder de honrar esa historia, ¿viste? Como en esa manija estoy yo, ¿cachai? Y nos vamos empapando los dos con el Pablito de, bueno, vos tráeme lo nuevo, decime qué onda, qué está sucediendo ahora alrededor del parkour mundial, y yo voy a intentar honrar esto de donde venimos. Porque también la historia entre nosotros dos con el Pablito tiene que ver con que el Pablito nunca quiso ser parte de Animal Liber. Maldita perra. Pero tiene que ver con esto, como nos conocemos muy chicos los dos, no pertenecíamos al mismo grupo, compartíamos pocos entrenos, y después de más grandes como que nos fuimos unificando como los dos guachines que éramos en ese entonces, porque éramos dos guachines a comparación. Mi hermano me saca 2 años, Claudio tiene casi 10 años más que nosotros, Sí. los pibes siempre fueron más grandes que nosotros dos, entonces era como, bueno, coincidíamos con Con la edad. con las ideas, con las ganas, claro. En Mendoza, en el año 2012, se registra el primer parkourero saltando, en 2012. Y como en el 2013, 2014, por ahí, sí, 2014. Uno de los pibes, un pibe que viene de Buenos Aires, que se llama Augusto Ferrari. El Augusto hace una RT de la nada, nadie sabía lo que era una RT. El chabón dijo, nos vamos a juntar acá, hacemos parkour, el que no sepa hacer parkour que vaya. Y en ese evento se juntaron algo así como de 120 personas de la nada, no existía el parkour en Mendoza, de repente eran 120 personas en la Plaza de Independencia. Así, convocatoria de la nada, así, espontaneísimo. Y en esa espontaneidad estaba mi hermano, estaba el Claudio, estaba un par de monos más, y ahí como que pegaron onda de la nada, pasó ese evento, quedaron re manija. La escuelita, vos decís. Claro, la parkour es cool. La escuelita de parkour, así la habían puesto en Facebook. Claro, la escuelita de parkour. Empezaron a caer un montón. Y bueno, de ahí surge como che, vos me caes bien, yo tengo un amigo, yo vine con él, no sé qué. Y se juntaron un par de monos, monos que ni sé a dónde están ahora, por ejemplo. Estaba el Checho, el Claudio, el Eric. Éramos El 12 Néstor, monos, más o menos. Éramos como 12 monos, entre los que yo caí porque ser el hermano de Sol, y porque tenía una cámara con la que grababa. Y nada, y un día fuimos a Chile con Sol a un evento de parkour allá. Somos chilenos los dos, entonces como siempre Chile estuvo cerca. Y volvimos y de repente teníamos una remera que decía Animal Liber y nos la habían regalado los pibes. Así, corta. Los chabones habían organizado un grupo re selecto de gente, media una, más que un grupo, era una secta satánica, casi. Pero tenía que ver con esto de los estrictos del parkour mendocino, era como esta idea que le decían más temprano, el parkour solamente es correr y saltar, y el parkour es hacer 100 flexiones de brazo y 100 intentos de monkey press. Una cuestión, si entendí bien, o sea, el grupo Animal Liber en realidad es de Chile y ustedes... No, acá. Mendocino. Ah, Sí. en un momento dijiste como que volvieron con las remeras y ahí me confundí. Unas vacaciones nos fuimos con Sol a un evento que también era la Parkour School Santiago en ese entonces, que como que daban clases de parkour en Santiago. Fuimos y cuando volvimos a Mendoza, estos pibes que eran como los que estábamos ranchando los sábados, ya tenían una remera de parkour que decía Animal Liber y fue como el regalo para los Palmas, así como, bro, son parte. Fue como, wow, seleccionados Wow. parkour. Ajá. Pero tenía que ver con eso, como el compartir esta visión un poquito más estricta, ¿viste? Porque la palabra es estricta. Porque en ejemplos simples éramos los únicos que entramos en calor apenas empezábamos. O usábamos metodologías de entrenamiento que los pibes, claro, que los restos de parkureros mendocinos no lo usaban. Sí, yo Ya como viéndolo así como desde afuera, a mí me pasó de que yo empecé solo. Mi hermano conoció a la primera generación de acá en Mendoza, donde dijo, dan clase en el gimnasio número 1, tenés que tener cierta cantidad de años o ser mayor de 18. Pues, está bien, 13 añitos. La investigación y después sí, me pasó de que conocía a Sol, el hermano del negro,
y a Nicole es en la misma escuela que yo iba. Y sí, yo estando como diciendo, bueno, quiero conocí al resto de los grupos, conocí justamente también a Animal Liber, y sí, yo me juntaba con ellos por decir, mira, sí son pibes de que entran en calorcito, hacen su parte física, que al final acabo leyendo lo que es el parkour, las frases del ser fuerte para ser útil, todo eso, y dije, creo que va más por este lado. Me juntaba igual con los triqueros, todo eso, que no entraban en calor, pero estaban en una, como para decir, bueno, te motivabas. Y estaba esta situación de que, no, se está juntando con él, no se puede juntar con nosotros, cosas por el estilo. Y era Que le como que, pegamos a los pies con una varilla, ¿te acordás de eso? sí, esa Los fue Animal terrible. Liber, que cuando te enseñaban a hacer parkour te pegaban con una varilla si no te salía. Ese es mito. Ajá. Estaban esos especies de mitos, posta. ¿Qué onda? Yo decía, pero, ¿sabes cómo se llama por lo menos el chabón? No, fueron muchas situaciones muy así. Y bueno, después, bolita, así, todo, Anima Libre, estuvo la situación de que eh, yo escribía muchas veces en el grupo de Facebook y algunas veces terminaba entrenando solo. Y después las otras veces me cruzaba el negro, me lo cruzaba Claudio, porque eran los que entre todos mantenían esta iniciativa de salir a saltar a la calle. Y fue en un momento como que me dijeron, te tengo una pregunta muy seria. Así me agarró solamente el negro con el hermano. Y dije, ok, a ver, dale. ¿Vos querés ser parte de Animal Liber? No. Me quedé así como diciendo, no. Yo siento que al final y al cabo ustedes son mis amigos, ¿viste? Voy a saltar con ustedes y los ayudo en los eventos, todo, porque siento que es algo que te forma parte de mí, porque ya ahora lo digo como adulto que ya lleva como sus 15 años y ya lo he convertido como un estilo de vida para mí. Pero en su momento fue el decir, no, loco, quiero que al final y al cabo esto siga creciendo, y si ustedes se quieren manejar de esa forma, yo en todo caso los ayudo como alguien extra, pero si me generan como más espacio, así, todo, estoy para ayudarlos. No buscaba como formar parte de una secta, aunque ahora en cierta forma somos una secta. Bueno, somos una No, empresa. para. Igual lo logré. Bueno, mentira, lo logré. Sí. No, pero sí, al fin y al cabo el Pablito tenía razón, porque sí se daban estas tensiones. Siempre viste que las tensiones en lo comunitario, en lo grupal, porque nosotros éramos los estrictos del parkour y aquellos hacían mortales, y de repente la violencia empezó a surgir y vino, o sea, decantó en gente golpeándose con gente, así como fuertemente, muy a lo estricto de Guachín. Había un chabón que se llamaba Jumper, que no sé nada, ya no sé más de la existencia de ese chabón, pero de que Por le suerte. causan planta a la gente, de que si a un par le habrá pegado, y este era el que también contaba de que le pegaban a algunos con palos, y digo, sí, loco, pero Como muchas tensiones en ese entonces, que a nosotros como Animal Liber nos llevaba a encerrarnos en nuestro núcleo duro y puro, y lo mismo. Empezamos siendo 12, una bocha de pibes, y terminamos siendo en el último año de Anima, antes de pasar a ser Reco, éramos 5 changos nomás, 6. Entonces tiene que ver con eso. Es parte como de lo histórico, de la gestación de a dónde llegamos también, ¿viste? Preguntar un poco cómo, yo sé un poquito porque estuve hablando con Reco antes de que se haga con Reco, con el negro, antes de que se haga la Reco. Pero bueno, para hablar de eso, ¿cómo fue el proceso de adaptación mental también? ¿Ustedes querían escuchar también los deseos de las nuevas generaciones? ¿Cómo fueron pensando estas compes, estos desafíos, que ni siquiera le dijeron compes, le dijeron desafíos? ¿A quiénes pensaron como jurado y por qué? ¿Con cuántas personas hablaron? ¿Cómo para que ya? ¿Y por qué? ¿No? O sea, como está re interesante ese proceso de ustedes, porque todo lo que estamos hablando vienen de un parkour estricto, y estamos hablando de todas estas divisiones. Recién Luca dijo que estamos en un momento como en donde se están mezclando o se están tratando de, por lo menos digo yo como ver los patrones, observar los patrones, rastrear que esto es una problemática desde el inicio y tratar de no repetir el patrón por lo menos tan igual y tan tosco, ¿no? O sea, por lo menos con un poquito más de percepción. Así que nada, eso, preguntar un poco cómo fue ese proceso. Sumando a lo que decís vos, Lucas, y también lo acabas de traer, Karen,
Nosotros hoy en día tenemos la edad, los pibes que nos criaron en el parkour. Entonces también entiendo que las tensiones que teníamos nosotros de la historia del parkour mendocino tiene que ver con que éramos guachines, o sea, éramos niños intentando hacer cosas que nos faltaba levelear un montón de data personal, desde la identidad, desde el ego y desde un montón de lados, de un montón de factores externos a nosotros que nos llevaron a cometer errores hardcore, ¿viste? Como eso de llevar un conflicto de grupalidades a, no sé, a la violencia física, ¿entendés? Entonces como tiene como esa locura que hoy en día uno los piensa y dice, pará, no era necesario si estábamos entrenando todos en el mismo spot y éramos 5 pelagatos, tampoco éramos que éramos 30 contra 30. Así que por ahí tiene que ver que eso, me parece, como éramos muy niños haciendo cosas de grandes también. Ahí como agregando un poco, se sentía también como que acá no era solamente la cultura como del parkour, también pasaba, por ejemplo, la Plaza San Martín, por ejemplo, acá era el nicho de la cultura urbana, el que iban en skate, el que hacían BMX, todo, etcétera, y incluso entre ellos se veía muchísimo esta disputa de que no, en este horario nosotros venimos a saltar, no pueden estar ahora porque es nuestro horario, y se veía un poquito también esa disputa en otras disciplinas donde aparte decías como, che, creo que también estamos un poco repitiendo esto y no está bueno al fin y al cabo. Está bueno que, bueno, esto ya lo veo como un poquito más desde mi punto de vista de arquitecto, y lo que también estudio porque quiero hacer este cambio y que entra un poco esta parte del Estado, porque siento que la arquitectura, como todo el manejo de lo que son las ciudades, ayudan muchísimo a la sociedad. Y siento que, por ejemplo, lo que fue la Plaza San Martín, que es esto que digo, ese nicho urbano de todas las disciplinas, hermoso, lo tiraron porque al fin y al cabo la gente solamente veía gente en skate que pasaba en las vallas, no le importaba a la gente que pasaba, y fue como la excusa perfecta para decir, bueno, los llevamos aparte a un lugarcito, le damos un parque urbano y no joden más. Viene al fondo en la zona roja, en el Viene al fondo en la zona roja, sí. Y todo lleno de rejas, no dice que se escapen. Y por esa parte es como que había que romper un poquito esa situación de decir, no, tenemos que cambiar esto, podemos llevarnos mejor. Y en esto de la cultura de estar metiéndose en los eventos del resto de la gente para que también ellos empiecen a sumar es lo que creo que al final va a terminar siendo de que después cuando vayamos y hey, queremos hacer un evento grande y mira, no somos solamente parkour o no solamente skate, sino que podemos decir ahora tenemos una cultura grande para decir podemos hacer algo grande, queremos hacer algo grande y no importa lo que digan, lo vamos a hacer igual. En el parque urbano nos dijeron que el parkour es la segunda disciplina que convoca más gente después del skate. Ayer en una reunión, entonces estábamos haciendo las cosas bien. Y respondiendo a tu pregunta, Karen, para no irnos por las ramas también, porque a nosotros nos gusta hablar también, sí. Dentro de esta, meter la disciplina dentro, o los desafíos, o la compe dentro de la jam, tiene que ver con esto de actualizarse. O sea, no hacerse los giles con lo que está pasando alrededor. Si mis alumnos lo que consumen, o los pibes nuevos de la comunidad de parkour mendocina, lo que consumen en Instagram es compe tras compe tras compe, o directamente un video de quién hizo el manpower con más vuelta en el aire antes de caer al piso. Entonces tiene que ver con una cuestión que está sucediendo, y por más que a mí no me guste o por más que a mí no me sienta cómodo en esa instancia, no podemos no permitirle que aquellos que lo quieran disfrutar lo disfruten. Es como eso, correrse del eje uno y también hacer la charla, ¿viste? Como constante. El Pablito me lo propuso y en esa propuesta fueron 1 o 2 semanas de silencio mía de me voy al monte a reflexionar. Y la charla es la comunicación constante que tenemos con el Paulín, ¿viste? Como cualquier conflicto que surge en esta relación o en esta nueva idea de, che, hay que hacer esto. Cada uno pone en juego lo que le sucede adentro personalmente y vamos como intentando buscar la impronta de Reco. Por eso también, digo, nosotros dos tenemos esa relación más allá de la amistad, porque el Paulito es un hermano, me dio vacaciones con él, mi vieja lo quiere como hijo.
Su Sí, yo soy familia el me hijo conoce, es hijo postizo, entonces hay una relación de amistad más allá del parkour, pero sí hay una relación de la construcción de que Reco, nosotros dos somos la imagen de Reco, y Ujú. si Reco se desvirtúa va a ser por culpa de nosotros dos, entonces también tiene como esa tensión. La crítica no solamente es hacia la afuera del parkour, sino que la crítica también está dentro de Reco, porque es necesaria una compe, si nosotros ya Ah, somos esa impronta que va en contra de eso que ya está establecido, ¿viste? Como, bueno, ujú. pero... Y en ese ida y vuelta con el Pablito dijo, bueno, hagámoslo y fijémonos, pero Ah, busquémosle la vuelta claro, para que no sea... Sí, claro. Acá es donde, por ejemplo, aparece esto de la parte del Estado, de decir, porque es algo que nos ha dicho en reuniones. Cada vez que me juntamos o me hablaban los del Parque O'Higgins, che, ¿cuándo van a hacer una compra? Che, ¿cuándo van a hacer una compra? Hay otras cortas cosas aparte de la compra. Bueno, te vamos a dar el gustito de hacer la compra, pero al fin y al cabo sí la vamos a hacer a nuestra manera. Y esto de que dice negro, que yo me mantengo un poco más actualizado. El Instagram no es como que lo exploto de parkour, así por así decirlo, pero sí es como que tengo mis referentes que digo, estos guachines que aún siguen estando como muy metidos en la movida, que siguen aportando data. Jason Paul, por ejemplo, que de Team Farhan es alguien que sus videos que aún cada tanto sigue subiendo de sus cursitos, lo amo mucho. Entonces ponele con la compe, ahí como volviendo ahora a tu pregunta de dónde vino, bueno, inspiración de los europeos, sí, porque al final y al cabo también nosotros cuando empezamos en esto de parkour y decir, podemos vivir del parkour, la primera vez que empezamos a ver era afuera, de gente como Galician Urban Project, que para nosotros GUP es lo que explotó y también define como muchísimo el estilo nuestro, que lo que queríamos ir y buscamos. Hace un par de años, creo que 2023, por ahí, 2022, Mini que es también de los grupos Mini Watt, se hizo un evento ahí, no me acuerdo dónde es que era, donde eran 3 días así de una competencia completamente distinta a todo lo que al fin y al cabo te plantea la FIG, de los 40 metros, la parte freestyle, velocidad, y también distinto a lo que es el jugar a una mancha. Esta situación de decir, me combino con alguien para hacer un recorrido, que los chabones, bueno, en este caso yo propuse 2 desafíos, pero había en una de decir, esto lo vamos a dejar para después, de que cada uno plantee su desafío para ver quién es el otro. Entonces abrió una rebanda a esa puerta de decir, realmente al final, qué estricto que llegan a ser algunas veces estas entidades para al final y al cabo tratar de darle una importancia o un estatus, lo que es la FIG, ¿viste? Porque al final y al cabo, bueno, esto que te digo, eran 3 días, distintos desafíos, distintos tipos de competencia, distintos tipos como el recorrido, la combinación, todo eso que hizo en ese video que creo que lo subió Guille, que después lo quieren buscar, hermoso. De ahí fue como más que nada la inspiración de romper este patrón de la competencia como la están viendo las FIG, ¿viste? Siento que ahora también después con lo último que he estado viendo en Europa, también se han abierto un poco a esto y la capacidad, bueno, la comunidad que tienen que ayuda a que, por ejemplo, bueno, de repente si quieren ir a un lugar y van monos llevando pallets, colchonetas y todo ese tipo de cuestiones para ayudar a crecer un poco más estos ámbitos o crear como unos ámbitos, unas competencias nuevas, aparte me inspiran y fueron como una re fuerte inspiración para buscar esto, es decir, puede ser algo más, hablando un poco con Sabri, decíamos como cómo podemos llevar como un poco más la compe a que no sea algo tan individual, sino que sea algo más colectivo, más colaborativo. Entonces, en esto creo que estuvo influenciando mucho. Hay un comentario porque no dijimos cómo fueron los desafíos en la Reco, ¿no? El primer desafío había sido, el primer juego, Sí, la la primera primera parte propuesta era hacer como la comp freestyle clásica, pero de a dos. Entonces era una composición de a dos personas. Bueno, tenía unas particularidades, tenían 15 minutos para componerlo, o sea, tenían ahí bajo presión, ¿no? Eso estuvo
Interesante. Y la segunda propuesta era este juego de Pinchala, que al final es como skills, pero en vez de ser un movimiento cualquiera de parkour, tenía que terminar con un pinche, sí o sí. Entonces, ese se parece más a skills, es un skills. Creo que el que más se diferenció fue el primero, ese freestyle de a dos. Y acá un comentario mío, que es algo que yo vi ahí, lo que viví yo. Yo sentí que toda la previa que veníamos teniendo con la Reco, porque los desafíos fue el segundo día y fue el mismo día de las conferencias que fueron a la mañana, ¿no? El día anterior también había un juego una propuesta que era de Sabrina García, que también tenía mucha palabra, mucha reflexión. Entonces siento que ya haber estado hablando suficiente, ¿no? Que yo sentí que estábamos todos muy en comunicación entre todos. Ya habíamos entrado en una de haber hablado cosas que sentimos, cosas que nos preocupan. De esto mismo que estamos hablando, tal vez se comentaron algunas cosas en los conversatorios. Entonces, desde mi punto de vista, estando ahí presenciando los desafíos, la verdad que en ningún momento tuve ninguna sensación de decir como, no, esto no es mi vibra, ¿no? Porque como, o sea, yo no vengo del palo de la compe y como que no me interesa realmente. Mira que me lo he planteado y también me lo han preguntado y me han insistido hasta que para que participe y todo, y en cada insistencia yo me lo vuelvo a preguntar, o sea, hasta dónde no, por qué. Bueno, nada, no suelo vibrar con eso y en este caso, claro, punto para ustedes que estaban ahí festejando recién, porque eso, siento que vibré con ese mood. Ya nos conocíamos todos, ya habíamos estado estableciendo un vínculo. Nada, eso me pasó de sentir mucho desde la empatía, desde las neuronas reflejo tal vez lo que estaban viviendo los que estaban participando, y además que eran amigos, ¿no? Entonces, en algún momento de ese momento mío, digo, mirando yo la compe, en algún momento se me cruzó por la mente decir como, oh, esto que estoy sintiendo es muy parecido a lo que deben sentir las personas que participan en compes y son amigos y se conocen y realmente no están compitiendo entre sí, ¿no? Hay que ver en otro tipo de competencias, porque hay una gama gigante dentro de las competencias. O sea, tenés laguismo o estas europeas que estabas nombrando, Pablito, y tenés compes que creo que van a existir en algún momento por mucha plata, súper federadas, donde ya no va a haber una amistad previa, ni siquiera se van a conocer las personas. Seguramente que haya igual respeto en la mayoría, porque es lo que todos los profes están intentando, los que obviamente, o sea, un buen profe igual va a inculcar respeto, competencia sana y un montón de cosas así. Pero bueno, nada, como que siento que dentro de todas las gamas de compes que puede haber, lo que se vivió en la Reco tenía esa previa de habernos vinculado antes, y yo disfruté un montón esos desafíos. No, o sea, como que estaba perfecta. Ahí va. Gracias. Por ahí el tras bambalina de la creación de esta jam también, y esta charla continua con el Pablito, que agradezco, porque la devolución, tu devolución tiene que ver como, por eso el festejo, como, lo logramos, porque desde un principio yo le decía al Pablito, vamos a hacer una jam, vamos a hacer la Reco como la conocemos, vamos a hacer la parte de desafío, pero yo voy a sacar el cuerno de la old school, tipo orcos, y vengan a Mendoza, niños. Así como, por eso también tiene que ver como esta invitación a vos, Karen, la invitación al Jo, a la invitación al Brian, a Alexandra, a gente que para mí es referente del parkour latino, por su trayectoria, por su presencia, por su activancia también, viste, como hay un continuo trabajo que venimos haciendo, que estamos en la misma, o sea, yo creo que son esas personas con las que venimos laburando y nos conocemos hace mucho, y cada uno de su lugar. Bueno, vos con Activo Parkour Buenos Aires, que quieras o no, es lo que está sosteniendo un montón de cosas. Sí. Entonces, en ese sostener, en ese hacer, en ese encontrarse, también a mí particularmente me parecía, bueno, vengan y probemos esto. Fue una prueba. Si esto salía mal, probablemente Reco nunca más en su vida haga una compe, o no. No, pero tiene que ver con esto de buscar la reflexión a lo que hicimos, ¿viste? Y la seguilla de los días y la conformación de, como el cronograma que armamos, tiene una planificación que buscaba esto, ¿viste? Desde un principio. El primer día cerrado para la comunidad, porque era ir a la calle, conocer spot para lo que el parkurero puro y duro, o la parkurera pura y dura,
le gusta. Vamos a la calle, quiero conocer Mendoza y quiero conocer Mendoza con los ojos parkureros, no quiero conocer Mendoza haciendo turismo interno. Entonces el primer día es RT puro y dura, el segundo día es show. Y en ese show, porque estaba abierto para que viniera gente, lo que más le podemos ofrecer a la gente, a las personas, pensándolo también como en este lado capitalista, porque no lo vamos a negar, tiene que haber eso, de ver a gente haciendo cosas que el ser humano común y corriente no lo puede hacer. El Sope nos apodó los superhumanos. El Sope, el chango que estaba... Dice, porque ustedes no son conscientes de lo que pueden llegar a hacer en un solo salto, en una presi, en un cosito. Perro, mirá. Estamos acá. Sope es uno de los que estuvo grafiteando uno de los muros del Parkour Park, el hermano de Mark. Sí. A Mark muchos lo conocen, Sope el hermano. Sope el brother. Y tiene que ver con esto, ¿viste? Como, bueno, hagamos todo este proceso de comunidad, porque es un proceso de comunidad, llegar, alojarse en la casa de los pibes, hacer tiempo para entrar en el albergue, el viento sonda, el albergue en sí, el levantarse temprano a una cucheta de distancia de un chabón que vive a kilómetros de tu casa, gente desconocida. A ver, a la Karen la conocemos hace más tiempo y ha estado en Mendoza y hemos estado en Buenos Aires y hay una relación, hay una cotidianidad. Pero yo, por ejemplo, a Lari es la tercera vez en mi vida que lo veo y es la segunda vez que lo alojo en mi casa. Entonces tiene que ver con eso, ¿viste? Como hay una cosmovisión parkourera que queremos sostener como, che, yo te abro la puerta de mis casas sin pedirte nada a cambio, quiero que lo recibas como eso, como parte de la comunidad. Mi casa está abierta hasta que se pudre todo, pero mientras no suceda nada... mientras haya ese respeto que decías vos recién, tiene que sostenerse eso, ¿viste? Como esas prácticas que en Chile, por ejemplo, soy consciente de que se están perdiendo por muchas cuestiones de violencia de género, de violencia de hurto o cuestiones así, que el parkurero aloja parkurero, y eso era ley primera, y llevar a esos límites también me parece que hay que revisarlo, ¿viste? Y sin irme del mambo, estaba planificado así, para que aquellos que nos sentíamos incómodos tuviésemos esa vivencia a la que veníamos a Reco, ¿sí? A Reco venimos a esa mística que tiene la Reco, ¿viste? Como que nosotros no lo podemos entender o en lo personal no lo creíamos. Y de repente la convocatoria que tuvo la Reco, nosotros pusimos en los petitorios que iban a ser 100 personas y no fueron 75 porque se nos cerró el paso y los chilenos no pudieron pasar. Entonces no es moco de pavo haber traído a 70, 60 personas a Mendoza, darles un alojamiento como corresponde, hacerla y que ninguno se vaya de nuestra casa diciendo, che, la pasé como el orto, ¿viste? Como que tiene esa impronta. Entonces, volviendo al tema de la compe y haciendo como un ejemplo más visual, yo creo que Reco lo que tiene es como el poder de procesar eso que viene de afuera y contextualizarlo, ¿viste? El proyecto que nace como una clase pasa por Reco y se imprime una forma de entenderlo para el público mendocino o para el público latino, ¿entendés? Nosotros que hicimos la primera idea del congreso, y esto no es por hacer unos autobombos, sino que el primer congreso latinoamericano de parkour fue en Mendoza y es una práctica que se sostuvo después de la segunda Reco en todas las RTs de Argentina. Entonces tiene como esa impronta de, che, ¿por qué no hablamos de lo que hacemos desde el lado teórico y práctico de aquellos que estamos maquinando con el parkour? Como esto decíamos más temprano, el hecho del rol. Bueno, yo soy un cerebrito del parkour, porque en lo físico, en los movimientos, no sé, yo no hago mortales, por ejemplo. Entonces mis alumnos cuando me ven es como, bueno, ¿qué onda el negro este? ¿Qué onda que este enseña parkour pero no sabe hacer este? ¿Entendés? Y de repente me escuchan hablar, de repente saben el conocimiento que tengo yo y es como, este es el pinche cerebro del parkour. ¿Entendés? Como, y hay gente igual que yo, igual que el Pablito en cuanto a los movimientos, y hay gente igual que el Franquito en cuanto a los gustos y necesidades parkoureras, pero también entender esto de los roles nos lleva a construir un producto, como es la Reco Jam, que cubra todos estos espacios, que se generen todos estos espacios, y que todos estos espacios sean dentro de los marcos del respeto, la convivencia y sobre todo la buena onda. Creo que es ley primera de Reco esa, ¿viste? Como un espacio cuidado que lo podamos sostener en el tiempo y que en base a lo que vaya sucediendo
otra gente se vaya sumando con nuevas propuestas y que lo vamos a hacer, y mientras más nos podamos abrir a albergar nuevas disciplinas como el graffiti en este caso, tiene algo de lo que hacemos nosotros. Qué lindo, qué potente, cuánta potencia, cuánto poder transformativo, guacho, porque, o sea, bueno, en el podcast pasado hablamos del concepto de militar el parkour, cuál es la militancia de cada uno, en el sentido, o sea, y empezamos con la pregunta básica de qué sería militar, ¿no? El parkour, a diferencia de practicar parkour o hacer parkour, bueno, ¿qué es militar el parkour? Y hablamos de eso, del compromiso, de la búsqueda, de un trayecto, un proyecto, ¿no? Como tomárselo en serio con esa disciplina o ese compromiso. Y desde el sentido de la militancia del parkour, como que yo siento y me encuentro, o sea, en mi interior lo siento y lo identifico, y también escuchándolos a ustedes, escuchando a distintos traseuses, atletas, lo que sea, muchos tenemos ganas de militar el parkour porque siento que el poder transformativo que tiene para lo social y para lo interno, ¿no? Porque una cosa es también eso como, guacho, a mí el parkour me cambia la vida todos los días, a mí me formó, me educó, me crió el parkour, entonces, bueno, como parece que es natural, uno quiere compartir lo bueno, entonces me gustaría compartirte el parkour a vos para que a vos solito también te haga bien, ¿no? Confío en lo bien que me hizo el parkour. Pero por otro lado también, más allá de eso, transforma individualidades que eventualmente transforma el colectivo y transforma una cultura. Entonces, toda esta potencia de resignificación, de vivir la calle, vivir el entorno, de mezclarse entre culturas y disciplinas, graffiti, skate, acrobacia, circo. Me parece una locura la potencia que tiene, me conmueve porque bueno, o sea, haciendo observaciones del mundo, observaciones de nuestro sistema capitalista, de nuestro sistema de consumo y de relación con el planeta, no sé, es como que después veo todo lo que el parkour es y todo lo que las distintas disciplinas también urbanas hacen. Y veo como que hay algo ahí, ¿viste? Como tengo una sospecha de que hay una linda redireccionalización, re larga la palabra, un lindo cambio, redireccionalización hacia otros modos de ser en el mundo, ¿viste? Otros modos de interactuar. Entonces, bueno, me manijea 200% eso. Sumado a eso, Luca, por ahí lo vivenciamos, y en lo particular yo lo uno a la idea de ser el activista de. En el hip hop se habla como yo soy activista del hip hop. ¿Por qué? Porque entreno una disciplina, un par de disciplinas, pero tengo el quinto elemento del hip hop, que es el conocimiento. Y en ese conocimiento, como predicador, por poner un nombre, voy y lo comparto y lo enseño y lo traigo y lo pongo sobre la mesa. Y antes que la práctica y antes que las disciplinas está estos conocimientos. Por eso también yo creo que resuena mucho la figura institucional de la FIC dentro de estas disciplinas, porque nosotros sabemos a qué vienen, nosotros sabemos por qué integran el parkour en estos espacios, o por qué integran el breaking en los Juegos Olímpicos, o por qué lo integran al skate, al surf o al básquet 3x3. Es una cuestión de marketing puro y duro. Por más que lo quieran dibujar de distintas formas, que no está mal. O sea, vivimos en un sistema que por la plata baila el mono, y nosotros ahora estamos en la misión que ha sido de abrir un centro cultural y necesitamos guita. Y para abrir el centro cultural con la guita esa tenemos que hacer eventos y tenemos que lucrar con el parkour para generar ese bien. Ahora yo creo que la postura de Reco ante esa situación, ante ese dilema, es intentar mantenerlo real lo más que podamos, porque así lo aprendimos y así el parkour nos dio, mantenerlo real, puro, pero no puro de estrictos parkoureros, sino que puro en estas disciplinas que nos abrazaron, que nos dieron una entidad, que nos dieron un peso, que nos dieron un nombre, porque yo salgo acá a la esquina y soy el hijo de la patria, porque todos mis vecinos fueron alumnos de mi mamá, pero yo voy al parkour park o al skate park o me muevo en el mundo urbano y soy el negro. Y el negro tiene un trayecto y un posicionamiento político, y el negro se pone la gorra en ciertas cosas, y el negro tiene como una creación de lo que a mí el resto de sociedad urbana me da a mí. ¿Entendés? Como en ese respeto, ese renombre,
esa lógica que van sucediendo, ¿viste? Yo conozco al Flecha que ayer presentó su disco y cuando nosotros entrenábamos en la Plaza San Martín era el que organizaba las compes en la Plaza San Martín y ahora el chabón es un manso rapero y nosotros conocemos a ese chango, yo me crié con ese tipo los sábados en la tarde, entonces en ese ida y vuelta es mantenerlo real, pero mantenerlo real como sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, sabemos cuáles fueron nuestros sueños. En eso comparto con el Mark, por ejemplo, el grafitero. El Mark es un artista del carajo. En Instagram tiene un montón de seguidores, pero el chabón se toma el tiempo, se pone las pilas, se compra su pasaje de bondi, porque no se vino en avión porque venía con la mochila cargada de lata, porque tenía material para venir a pintar con los pibes, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque es de los pibes y sabe que el Reco, y sabe que el Negro, y sabe que el Pablito, y sabe que el Abel, y sabe que la comunidad mendocina se merece ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque le dimos algo a él en algún momento, ¿entendés? Y yo creo que ese juego comunitario de palabra, del acuerdo solamente de, che, yo un día te alojé, pero no te lo voy a echar en cara cuando vaya a tu ciudad. Yo sé que le escribo un mensaje a alguno de los pibes de Chile y yo tengo alojo en la calle Nuevo Dermo. Pero también habla de mí eso, habla de la comunidad de parkour. El Benja se fue explotado. El chabón no me expresaba eso como, loco, qué loco esto que sucede. Y hacemos lo mismo, ¿entendés? Y a mí no me parece raro que suceda, ¿entendés? Porque conozco la cultura chilena, conozco lo que se está yendo. Hay un montón de referentes en Chile que están teniendo que laburar del parkour por esto mismo, por necesidad. Entonces, nosotros estamos buscando ser ese lado que falta para mí como contraparte a lo que ya está establecido, que es hoy en día, si la querés pegar con el parkour, o tenés que hacer 1 centímetro de fondo por seguidor, o tenés que romperte el lomo para que para ser federado e ir a la compe y ojalá pegar una marca y ojalá pegar un sponsor y ojalá que Nike te regale un par de zapas, o profesionalizarte como profe y ojalá que la gente, el parkour esté de moda de nuevo para tener más alumnos. Nosotros somos agradecidos de Roblox ahora, por ejemplo. Gracias Roblox por traer el parkour a Mendoza nuevamente, ¿entendés? Y no es porque lo hicimos nosotros, es un juego que dijo parkour, vaya a saber por qué, y ahora todos los niños de Mendoza quieren hacer parkour. ¿Por qué? Porque juegan Roblox. Listo, gracias, bienvenido sea. ¿Sí? Y en nuestra posición, nuestro rol es presentarles el parkour como lo conocimos y como esto que te pasó a vos, cómo me transformó a mí, pero también siendo una compañía más que una imposición, porque yo me puedo poner en viejo verga y decir, porque en mis tiempos el parkour, y ese chiste que le hago a los pibes, pero sí entender que no soy el dueño de vivenciar mi primera RT, pues no es mi primera RT, ni mi primer evento que hago, no soy el dueño de la actualidad del parkour, yo soy algo por el costado y es re difícil salir de ahí. Es re difícil dejar de ser el niño maravilla del parkour y que de repente aparezcan otros niños maravillas del parkour y diga, yo ya me transformé en el viejo del parkour, ¿viste? Yo ya soy old school a comparación de los nuevos, ¿entendés? Y reconocerse en ese punto es reconocer nuestro rol, nuestro qué hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Intentamos sostener los contenidos culturales del parkour, hablando desde lo educativo, pero desde lo vivencial y de lo comunitario y de ser pares, presentar pares, pero poner límites, ¿entendés? Nosotros, hay pibas a mí que piensan que soy un cara de culo y no me conocen, niños nuevos del parkour, pero porque nosotros nos rompimos el lomo y antes de nosotros se rompieron más el lomo para que en la Muni se pueda entrenar, sin que venga la cana y te saque a los 5 minutos de que llegaste. Porque en la Independencia se puede entrenar y a los skaters y a los bikers no lo dejan estar y a los parkoureros sí. Entonces tiene que ver con un trabajo histórico, continuo, de esfuerzo y sobreesfuerzo, que si nosotros lo dejamos morir es volver a empezar de cero cada 3 años. Y ahí como para agregar un poco pensando así en lo que está viniendo de esto del ser, bueno, yo creo que lo que es la misma disciplina que lo trae en esta frase de ser y durar, esto del ser permite muchísimo a que las personas que al final y al cabo se acerquen no sientan a esto como algo impuesto y implementado, sino que al final nosotros decimos como tenés esta herramienta, que a Negro le gusta mucho decir, yo les doy esta caja de herramientas,
esta caja de herramientas para que ustedes salgan después a la calle y hagan lo que al final y al cabo quieran. Y en estos valores como goles chul, lo siento por ejemplo también con el Benja. El Benja fue la primera vez que salió de Chile y se vino para acá, y al chabón nosotros lo conocimos en una RT hace 2 años, 2023, de que caímos así de casualidad 1 o 2 días nada más, y el chabón se quedó como re manija de hey, ¿quiénes son estos monos? Así de repente. Y manteniendo un poquito como el contacto, las vistas, se quedó como diciendo ahora, cuando empezamos a organizar la Reco, hermano, ahí yo ya estoy viendo para poder ir allá, y fue como que, ¿vos quién eras? Ah, ya me acordé de vos. Mirá, ¿en serio? Bueno, mazo, dale. Entonces, en este afán de mantener como los valores, el ser permite que al final y al cabo nosotros cuando le damos casa a ellos que sigan viendo estas culturas, porque sé un poco también de estas situaciones un poco en Chile, y también ahora me ha contado un poco Benja, y creo que al final y al cabo no está mal seguir demostrando que aún es posible esto, es decir, gente, hay uno medio ahí en Callecito, quien puede llegar a aportar una sola noche, yo, bueno, busquemos, tratemos para que al final y al cabo no esté ahí en la situación de acá. El último día que pasó acá, por ejemplo, yo me traje a los de Río Cuarto, bueno, fue la primera vez que yo los albergué, así a varios de los pies también encima, y bueno, justo pasó creo que alcanzaron a leer el grupo, como que de repente el Leo y Aaron se quedaron ahí medio en banda, pero fue como que, chicos, acérquense, vengan a mi casa, pasen así la noche. Al final fue decisión de ellos no acercarse, pero está esto de decir, aún está este compañerismo y podemos llegar a ser cada uno nosotros mismos para poder convivir, compartir. Nos permitimos mucho eso, que al final, viendo como otras culturas, como capaz el breaking, es como que tiene que ser algo como que tienes que llevar con cierta actitud, cosas por el estilo. En cambio, nosotros, llevando esta disciplina de adaptarnos y todo, el permitir el ser cada uno en la cultura, ayuda a que al final y al cabo el resto también se pueda sentir más libre, pueda sentirse más conectado. Iba a agregar que a mí regularmente me llegan mensajes preguntando por hospedaje acá en Buenos Aires de personas que vienen de otros lados, ¿no? Y bueno, yo más o menos sé a quién preguntarle, que siguen brindando hospedaje, que pueden, que quieren. Es verdad que son capaz pocos, o como que se fue cerrando un poco esas posibilidades a lo largo del tiempo. Yo calculo que es por también la masividad del parkour de hoy en día, la cantidad de gente que ya es un montón, y bueno, hay cosas que inevitablemente por la masividad siempre se van diluyendo algunas cosas, pero igual es lindo, o sea, que todavía está eso, y viene de para mí, o sea, como lo interpreto yo, viene de la tradición de Argentina, de haber hecho tantos eventos en distintos lugares de Argentina, en distintas provincias, que se autoconvocan nacionales. Entonces por ende quiere decir que tenés hospedaje en el lugar, por ende va a ir un montón de gente de otros lados, y está esta cosa de, bueno, caemos unos días antes, nos quedamos hasta unos días después, e inevitablemente esos organizadores de cada RT se vieron en la situación de, bueno, los ubicamos acá, allá, allá. Y eso repetidas veces es como que generó esta cosa, de esa tradición de que nos hospedamos entre nosotros, que a mí es algo que me encanta. O sea, una de las cosas más lindas de las RTs para mí es tener la posibilidad de conocer otros lugares, de conocer otras culturas de parkour locales, de manera gasolera también, porque es gente que ya organizó toda una serie de días con hospedaje, a veces con comida. Entonces es una situación para mí de lujo, o sea, básicamente es un lujo que... y también eso, no sé, en mi familia u otros amigos que no son de parkour, es como que no lo terminan de entender a veces cuando le contás esto, como, sí, yo estuve en San Luis, en Mendoza, bueno, yo más o menos ahí, Córdoba, ¿viste? Siempre me mantuve como en la horizontal. Me falta ir más para el norte, para el sur. Pero hasta Chile me fui, en horizontal hasta Chile. Y eso, como que hay mucha gente que se queda como, wow, o sea, ¿cómo es que se hospedan entre sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es un campamento? Y medio que sí o no. ¿Los monos van a entrar en mi casa? Claro. Y bueno, eso es una cosa
que capaz experimentamos quienes llevamos varios años en la disciplina, que pudimos viajar a varias RTs. Celebro que sigan estando, por eso me parece re importante el rol de ustedes o de cualquier persona que esté organizando RTs. Y bueno, nada, vuelvo a tirar mi comentario de que todos los eventos, para mí, en mi opinión, eventos que tengan competencia, estaría buenísimo que tengan días de RT, porque es equilibrar un poco eso, es como, sí, eso, darle peso a toda nuestra tradición también, que no se pierda, y a su vez seguir dialogando con las nuevas generaciones sobre la compe, ¿no? Y acá me corrijo también porque no siempre son las nuevas generaciones, sino que también hay gente old, de vieja generación, que simplemente empezó a tener más camino competitivo y ahí están. Entonces, pero dialogar con lo que vaya sucediendo, sin perder del todo las tradiciones, ¿viste? Tratar de proteger un poco eso está bueno. Y otra cosa que quería comentar, que es algo lindo, es algo hermoso que pasa también en las RTs, que te volvés a encontrar con gente que no veías hace 3 años, 6 años, 8 años, o sea, banda. Y también conoces gente nueva. Claro, recontra mil, y que vas a volver a ver en 2 años, 3 años, cuando se vuelva a organizar alguna, y que esa persona justo pueda ir y vos también, porque es eso, ¿no? O sea, nada, eso me parece hermosísimo. Eso, el reencuentro ahí de la gente es una cosa hermosa. Que en las RTs se convive directamente, o sea, es como un campamentito y se convive 3 días, ¿no? Entonces, inevitablemente se generan vínculos muy copados, intensos, situacionales también. Después hay que ver si esas personas conviviendo un mes podrían estar en paz, ¿no? Ni idea. Pero digo, en general ahí, en esos 3 días, podés hacer amigos re intensos, la verdad. Como vínculos muy afianzados porque se viven cosas muy intensas. Y es muy loco que eso dura 3 días nomás, 4 días, y después se va a repetir en 2 años. Y va a ser solamente 2 o 3 días de nuevo. Y esa dinámica es loquísima. Y también esto te habilita, La verdad, sí. esto, viajás un día a la misma zona y sabes que está esa persona y le hablas, y si no te puedo hospedar, bueno, no importa, pero seguro que hay una comunidad local de parkour que te va a estar esperando solamente porque tenés ese vínculo, y ese vínculo se va a encargar de generar una jam, cosas así pasan. Y eso es como fantástico. Así que gracias. Qué zarpada palabra que usaste, Karen, con el tema de la tradición. Yo lo hablo desde lo cultural, ¿viste? Pero sí, son tradiciones, son acciones que nosotros hemos adoptado y la defendemos a cara de perro. Son cuestiones que para mí se enseñan también, que eso me parece que estamos intentando hacer en Reco, y veo que está faltando en otros espacios, ¿viste? Como enseñar esa tradición. Esta RT que hicimos no era para, como dije recién, no era para el Pablito ni para mí, ni para los old school de Mendoza. Ni siquiera era para la gente que viniera afuera, era para que nuestros alumnos tuvieran la posibilidad de vivenciar lo que era una Reco. Y en ese hacer una Reco era como, wow. Y de repente el Franquito, por ejemplo, es su primera Reco como adulto. Y el chabón, hasta el día de hoy, nos están diciendo por el grupo de WhatsApp que tenemos, ya terminó la Reco. Ya terminó, que nos vamos a juntar a saltar. Y están así como, hay una experiencia ahí que nosotros queríamos que se contagie, ¿viste? Entonces también tiene que ver con las decisiones que tomamos nosotros, los de Reco, para seguir alimentando esto que es aprender a convivir desde la mirada del parkour. Porque es aprender a convivir, como decís vos. Yo creo que si se me instalan un mes acá, salgan de mi pantano. Se me termina la batería social al segundo día. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Pero tiene que ver con esto de la tradición, de poder pensarse parkourero, de poder entender esas lógicas que están ocultas pero que existen, esas actitudes que están ocultas pero que existen, como de, no sé, de compartir el espacio y no molestar a la persona que viene de afuera. Daniel y la Vaca, cuando estuvo en Mendoza, se fue agradeciéndonos porque nadie le había pedido una foto. Y es Daniel y la Vaca, y para nosotros también era el Dani y la Vaca, ¿viste? Era como, wow, ¿qué onda? Y llega en el momento más fandom parkourero nuestro, ¿entendés? Como
Viene el chabón, un old school, un real, que lo materializamos, era una persona de repente. Y nosotros, la decisión fue, loco, es un parkourero más. Corta. Viene a conocer nosotros tenemos que mostrar lo que hacemos nosotros acá. No ir a decir, oh, Daniel, te amamos. Porque te amamos, Daniel, pero te amamos con esta concepción de que el parkour mendocino es esto, es disfrutar, compartir, charlar, habilitar espacios para eso, habilitar espacios para ser un NN un rato, y que el peso no es el mismo peso que tiene uno de los pibitos nuevos que, no sé, uno que venga de hace años saltando o que tenga millones de seguidores en Instagram, no sé. Y encima, una cosa que, por ejemplo, cuando vino y la vaca fue como que dijimos, la estuvo pasando como al culo el chabón. En ese viaje se la estuvo repasando re mal y fue como que una de las primeras cosas para decir, está bien, es un re ídolo, pero tengan aún en cuenta que sigue siendo un humano, un chabón. Y sí, yo me acuerdo de haberlo visto, lo miraba para arriba, como diciendo, loco, el hombro es el tamaño de mi cabeza, así. Y solamente habré tenido una, dos palabras como diciendo, hola, ¿qué tal? Un gusto, todo bien, así. Y después un saludo de podercito que estuve capaz una semana diciendo, puño, loco, pero me lavo la mano, loco. Pero en esta humanidad, por así decirlo, es decir, bueno, has estado pasando mal, no te voy a hinchar los huevos, puedes ser, como dice el negro, un PJ más acá tranquilo que solamente venís a compartir y no necesitas a demostrarnos nada, al final y al cabo, solamente si vos querés hacerlo, si tenés ganas, que es muy distinto, por ejemplo, cuando, bueno, ahí vi el video de Schiffer, cuando fue Schiffer allá a Buenos Aires, me dio una pena decir, loco, a ver, entiendo el fanatismo, pero también en tu fanatismo creo que querés ver al que idolatras tranquilo, saltando, compartiendo, y que se haga en todo caso amigo tuyo y no solamente lo tengas como allá arribita, ¿viste? Bueno, salvando la diferencia que el Inspire Tour lo organizaron ellos y ellos venían de visita, y en el caso de Schiffer, bueno, es un invitado a un evento, ¿no? Como que hay otros códigos igual que se... Como que a mí también, yo estaba ahí, yo ni le hablé, o sea, en un momento sí le propuse hacer algo en la barra y él se copó, hicimos una cosita, pero nada más. A mí me daba un poco de cosa ese fanatismo, obvio, pero porque empatizás con la persona y te pones en su lugar y decís, ay, qué cansado socialmente capaz que debe estar, pero después entendés eso, que bueno, es un invitado que vino para eso y él lo sabe y él lo acepta, entonces como que son otros códigos también igual. Con Y la Vaca, para mí era 1000 veces peor eso. O sea, por Dios, déjenlo tranquilo. Yo ni le hablé a Y la Vaca y sí, no, nada. Escuché cuando él habló, porque en un momento hablaron, pero sí, no, lo veías en la cara, que él quería estar tranquilo y súper buena onda, igual respetuoso todo, pero quería estar tranqui. Cultura del fanatismo, ¿no? Y de la idealización y la supremacía de un ser, ¿no? O sea, yo lo reconozco porque en mi vida he admirado y aún hoy admiro a muchas personas y las tengo como referentes, pero antes en una versión más inmadura era como esto, ¿no? Lo que decía el Pablito, era como, está re arriba y wow, estás acá. Pero me gustó ir aprendiendo de a poco esta idea, integrando esta idea de, che, te puedes hacer amigo de esa persona que admiras y de pronto te das cuenta, igual que vos, que es incluso más rico, creo, de que tenerlo allá lejos como un dios a cualquier persona. Pero es interesante porque es un fenómeno grupal y colectivo también, ¿no? La idea de vanagloriar a alguien y vos mismo lo estás posicionando como un extranjero, ¿viste? Un extraño superior a vos, ¿viste? Y como referente. Y me parece muy copado esta ruptura, ¿no? O sea, tipo, volver a humanizarlos, acercarte, ¿viste? Y de pronto eso, hacerte amigo de tus ídolos. Está recopado. Está re lindo. Recopado. Rico. Necesito un sticker del negro con ese gesto, boludo. Tiene que ver con los momentos históricos, ¿viste? También. Siempre voy a caer ahí, pero hoy en día el parkour es eso también. Gente en Instagram con miles de seguidores mostrando solamente el mega salto y con pocos seguidores mostrando el proceso a ese salto, ¿viste? Que es con lo que batallamos aquellos que damos clases, ¿viste? Porque de repente vienen
niños manijas a querer hacer un mortal atrás en la primera clase y es como, vamos a hacer un proceso de vamos a organizar los contenidos, antes de hacer esto tenés que aprender a caer, y las intensidades, la inmediatez también de los tiempos que corren llevan a esto, ¿viste? A que si llega, no sé, Schiffer y se me presenta adelante, por más que yo tenga una idea de lo que es la gente que practica el parkour como una horizontalidad, no me importa quién sos, me importa si haces parkour o no, ¿viste? Como, si viniste a saltar, vamos a saltar, no me interesa si vos sos, no sé, si tenés más experiencia que yo o no, porque es lo que compartimos, ¿viste? Porque si no nos posicionamos nosotros mismos yo llevo 15 años de parkour, yo ya dejé de decir cuántos años de parkour llevo, solamente digo cuánto llevo enseñando porque la sociedad me lo pide. Y en eso sí me centro, como si tengo que sacar chapa de cuánto llevo algo, enseño hace 10 años esto y más o menos sé esto. Ahora, si yo te lo tengo que mostrar con mis movimientos, es porque no estás entendiendo o no estás interesado realmente en aprender lo que es el parkour en sí, ¿viste? ¿Querés saltar? Bueno, ¿querés saltar? Vamos a entrenar. Entonces tiene que ver con un posicionamiento, yo creo, de nosotros los adultos de hoy en día, de haber hecho el juego esto que decís, Luca, como ya maté a mis ídolos y la mayoría de mis ídolos son mucho más cercanos hoy en día, ¿entendés? Mis ídolos son mis amigos, boludo. Ver los sábados a los pibes que yo sé lo que les cuesta los entrenos o que les cuesta hacer un salto y festejarlo con ellos, como ya está, loco. Estos son los verdaderos, ¿viste? Porque a las otras personas no los conozco, a las otras personas no las puedo tocar, no las puedo vivenciar algo con ellos, ¿entendés? Y en esa vivencia está para mí el respeto hacia el esfuerzo del otro. Nosotros jodemos cuando cerramos los entrenos de los sábados, que casi siempre nos vamos a tomar un birrón con los viejos para darle un cierre bonito al entreno del día, y jodemos con el MVP de la jornada. Entonces, eso del mejor jugador del sábado es como, estás festejando el logro ajeno y te vas a tu casa contento y capaz que no hiciste el salto que querías hacer, pero el chino tiró cork. Y si sabés hace cuánto está intentando hacer ese pinche cork el chino, ¿viste? O el pollo se animó a hacer un salto y ya sabés que el pollo venía visualizando ese salto. Ajá, entonces, de que hubo esa ruptura de miedo, loco. Claro. Tiene que ver con esa postura, ¿viste? Como de ya estar un poquito más grande, un poquito más maduro, pensarse también qué es lo que quiere hacer cada uno con el parkour, de hasta dónde quiere llegar con el parkour. Yo hoy en día el parkour es mi profesión, soy profe de parkour, pero y todo lo que hago es alrededor de eso. Me recibí de educador social para alimentar el parkour. Estamos escribiendo un libro con la Alexandra que habla de parkour. Mi laburo 24/7 es mantener a Reco moviéndose, buscando nuevos proyectos, haciendo cosas con el parkour. Entonces, no sé si tengo ganas de hacer un triple con un back al final. Tengo ganas de que los pibes que se visualizan en el parkour el día de mañana como profe, como atleta o lo que sea, tengan un espacio donde formarse y un espacio donde ese sueño que tienen lo puedan cumplir. Desde un principio, cuando hablábamos de Reco, hablábamos como esta materialización de proyectos. ¿Qué era Reco en uno entonces? Era materialización de un proyecto. Vos, José, querés hacer un video documental del parkour, Reco va a poner todas sus herramientas para que el documental de Reco Parkour Mendocino salga. El Pablito quería vender remeras de Reco, Reco pone todo a disposición para que eso suceda. Entonces también entender esa postura desde generar los espacios es nuestro rol. Abrir espacios para que sucedan las cosas. El Franquito tenía ganas de competir. Vamos a hacer una pinche competencia para que el Franquito compita. Y lo vamos a hacer de la mejor manera en la que nosotros pensamos que el ser humano va a estar contenido en nuestros espacios. ¿Viste? Como buscarle la vuelta para que se recolice, no sé, se haga parte de lo que nosotros hacemos o nosotros creemos que se hace. A mí me encantó ver a los viejos parkureros, que entre la que está la Karen, que está el Joa, el Secam, en los que está el Brian, remetidos en ver qué estaban haciendo los guachos en esa compe. Y yo lo observaba de arriba del techo, ahí fue como, ok, listo.
algo pasó acá, algo logramos Algo que suceda. salió bien. Algo salió bien, Sí. claro. Y de repente te llegan los mensajes y de repente te llegan las interacciones en los posteos de Instagram y de repente, no sé, el mago lo sigue a mi papá en Instagram, ¿entendés? Y es como, ¿qué onda? Suceden un montón de cosas alrededor de lo que gestamos nosotros eh, que tienen esa mística que es la revolución corporal. Y creo que nuestra misión pura y dura es que esa mística no se rompa. O sea, es por lo que sea que hagamos, que la mística de Reco esté presente, que esa esencia que fue la primera Reco, por ejemplo, el día fuerte de la primera Reco era el cumpleaños del Joa, en Secam. Le cantamos el feliz cumpleaños bajo la lluvia, una tormenta de verano, fuerte. La tormenta se cayó el cielo, perro, pero casi nos cancelan el evento. Le cantamos el feliz cumpleaños al Joa, saltamos bajo la lluvia y arriba de nosotros se había un hueco en las nubes grises y fue como, ¿qué? ¿Qué Así fue? cargamos de energía. Sí, loco. Dejó de llover, los pibes saltando, mística, todo. Y esas cosas son las que pasan de boca en boca, ¿viste? Son las que se van contando. Y a mí me llegaron algunas cosas así de RTs que vos decís, oh, wow, ¿cómo no estuve ahí? Qué lástima, pero bueno. Uh-huh. Sí, en la segunda con el Congreso se habilitaron un montón de cosas, ¿viste? Porque de repente había alguien hablando de cómo planificar tu entreno y ese alguien era el mismo guacho que estaba durmiendo en el colchón de al lado, ¿entendés? Y de repente ese tenía una data re importante para la comunidad. Y de repente la Alexandra cayó con su antimanual y vos decís, ¿qué onda con ese antimanual? ¿Por qué hay alguien que está escribiendo sobre el parkour y yo pensé que el parkour solamente eran videitos de YouTube? Entonces tiene que ver con alguien. Y es mi amiga, y es una mujer que viene entrenando y manejando un montón el parkour y de repente cuando voy a Chile nos juntamos y no entrenamos, nos juntamos a tomar unas chelas y nada más, y a hablar de la vida. Y ahora tenemos proyectos en conjunto y toda la secuencia, pero primero, antes que hacer una compañera de laburo, es mi amiga. Lo mismo me pasa con el Pablito, ¿me entendés? Antes de ser el Team Parkour, somos amigos, y antes de resolver cosas de Reco, tenemos que resolver cosas de amigos para que Reco funcione. Entonces tiene que ver con eso. Poner en el target de importancia y realidad cuál es el vínculo que queremos obtener. Y en ese qué vínculo queremos obtener también está qué queremos que los pibes aprendan de nosotros. Pues no le podemos enseñar todo, porque es imposible llevar a alguien a que haya una tormenta, se abra un hueco, le cantemos el feliz cumpleaños a un chabón, venga y la vaca de vuelta a Mendoza, porque no existe, no hay posibilidad. Ojalá sí, pero no va a volver a suceder así como sucedió. Entonces nosotros tenemos la misión de contarlo, de traerlo, de enamorar a la gente con lo que sucedió y lo que es el parkour para mí. Sí. Creo que no hemos perdido realmente esa mística nuestra, porque a lo que vienen o que hacemos es muy distinto a cómo se ve o se siente en otros lados, como que las mismas personas dentro de todo no lo terminan diciendo. Ponele, para mí el Dantulo que cayera fue como que aguantá, y que hablando así con él diciendo estoy un poquito cansado como de el alto rendimiento, porque él está remetido ahí en la fe, y esta desconexión le voló la mente de que al fin y al cabo buscaba esto, no, de que venía con capaz una expectativa, no fue lo que esperaba y fue mucho mejor, y lo ayudó a conectarse mucho más con él, le hizo así. Siento que va por ese lado. Aguante el parkour. Aguante el parkour, una banda. Que aguante hacer cosas con el parkour y que la previa a los podcasts siempre con Lucas estábamos como gritándonos por escrito, todo en mayúscula, gritos, puros gritos. Mensajes rápidos, todo manija. Me siento como muy feliz, contenta de haber presenciado una Reco por fin, y de poder seguir teniendo oportunidad de seguir presenciando RTs en general, ¿no? Ahora se vienen
Se viene la MOB acá también en Buenos Aires, que va a estar gigante, con códigos propios de que cada RT va manejando para sí mismos, ¿no? Ahora la MOB tiene 3 invitados, entonces está esta lógica del faneo tal vez. Ojalá que se hable como para dejarlos un poco tranquilos, seguro que sí, pero digo, como que cada evento tiene lo suyo, ¿no? Creo que también va a haber desafíos. Sí, ¿no? Si mal no recuerdo, en el formulario hay un compe. Así que todo esto nos va a dar más temática para hablar después con Mar también. Ya tenemos el ok de Mar para hacer el podcast en la RT Mob. Si Luca está presente, lo hacemos en vivo y lo compartimos stream. Y la idea también es hacer una entrevista a Mar. Y bueno, así como estamos hablando con ustedes, después será con ella. Y tenemos temáticas como medio similares, ¿no? Como porque ella también es old school, también está como un poco en la misma de la adaptación y ver qué quieren las nuevas generaciones. También tiene una empresa, entonces también es desde la lógica de la empresa y sostenerla y que sí siga retroalimentando. Muy, muy interesante también está todo esto. Yo me siento contenta, feliz, realizada. Y solamente es el episodio 2. Hay gente esperando para entrar al podcast, o sea, ya tenemos listas ahí como esperas. Me encantaría que venga Ale de Chile al podcast también, ya que la nombramos tanto. Sí. Gestora referente, para mí gestora súper referente. Se despertó mi gata. Y bueno, nada, yo me tendría que ir yendo, tengo que ir a un evento. No sé si quieren que vayamos cerrando, decimos unas últimas cosas. No me interesa terminar la conversación realmente. Pero bueno. Nunca va a terminar para mí y nunca quiere que termine esta parte. Parkour, mente, cuerpo, entonces pensamos y hacemos, nos movemos, reflexionamos y así. Entiendo que ustedes también quieren activar el viernes feriado. Estamos de viernes feriado, muchachos. Nos levantamos temprano para hacer un gran encuentro de parkour a través de un podcast. Gracias por formar parte de Reflexiones Parkour. Hola, gata de Karen. Después la entrevistamos a la gata de Karen a ver qué tiene para contar. Hablando de old school, tenemos una old school ahí. ¿De cuánto tenía? ¿19 años? 18 años, una Traseuce de 18 años, felina. Así que bueno, hermanos, yo honro este encuentro, respeto muchísimo esto y les agradezco un montón la presencia, los tiempos, las anécdotas y ojalá nos encontremos pronto. Les gustaría hacer unos comentarios finales. A mí se me ocurrió quizás hacer una especie de repaso rapidito de lo que se viene en la Reco, cuáles son los próximos proyectos de la Reco para este año, para el próximo año, más o menos que tienen craneando, dentro de lo que se pueda decir y no tanto spoiler, ¿no? Juegos de azar. Nada. Apuestas. Primero que nada, muchas gracias también por el espacio. Yo creo que es una iniciativa necesaria también, que se hable de parkour y como nos gusta hacer las cosas nosotros, de los pibes para los pibes. ¿Qué se viene para la Reco? Ojalá concretar el proyecto místico, mástico y gigante que es poder armar el centro cultural de una pinche vez. Eso lleva mucho tiempo de laburo, mucha guita de por medio, entonces nada, estamos en esa misión y sostener la comunidad mendocina como lo podamos sostener hasta que aparezca el sucesor, la sucesora y pueda hacer su laburo desde un espacio cuidado como el que estamos intentando generar. En lo personal estamos ahí laburando con la Ale en este libro para hablar sobre la enseñanza del parkour. Hay varias noticias ahí en Latinoamérica que se están dando vueltas, gente de Brasil, gente de Chile, gente de Argentina que estamos haciendo la conecta. Ojalá eso se dé pronto porque es necesario, que tiene que ver con la mano de esto de ser la contraparte a las capacitaciones que ya existen. Entonces nada, eso, por ahora en lo particular, y ojalá poder abrir más Parkour Parks en Mendoza, que es lo que veníamos hablando esta semana con el Paulini. Y nada, sostener a los pibes, abrir espacios y ojalá eso, que el año que viene podamos dar el primer paso de nuestro espacio que tanto le hace falta a Mendoza y tanto le hace falta a la comunidad. Yo la verdad que muy honrado al final acabo de formar parte de toda esta movida. La verdad que algo que hablaba un poquito con el Benja cuando estuvo entrevistando y todo esto, es como que me decía ¿qué le diría el Pablito que lleva un año practicando al que ahora lleva así 15? Y es como que
estaría diciendo, oh, ¿de verdad estamos haciendo todo esto? Sí, estamos siendo parte como... Sí, entonces es por ese lado como muy orgulloso, muchas gracias por al fin y al cabo dar la oportunidad. Y bueno, así como un poco lo que dice Negro y lo que es Reco, esto es mantener al fin y al cabo la comunidad que siga creciendo. Esto mismo, viste, como que su parte, como está más en la parte de educación, llevarlo a esta parte con la Alexandra, todo, y yo sí como parte como de obras, porque es también lo que yo quiero ver, esto, generar espacios que sean más de uso libre, más públicos, pero que al fin y al cabo sean retribuidos para nosotras y son también la cultura urbana. Entonces, sí, en esa hemos como lo que ha sido este proceso de poder hacer este evento, hemos sacado contactos, entonces podemos decir ahora, nosotros somos los que estamos haciendo acá y sabemos cómo hacerlo, así que yo creo que esa es la parte no solamente el centro cultural, que sí es algo que venimos pidiendo hace rato, esperemos que también más parkour parks aparezcan también así en el departamento, como también ayudan un poquito más a los que son de acá de Mendoza, pero no es Mendoza centro, sino Malar, San Rafael, que ya tiene ahí su gente, sus chicos que están removiéndose en los eventos y capaz desde acá podemos hacerle esta retribución a que ellos también ya puedan tener su propio espacio y que puedan seguir creciendo ahí. Gracias, la verdad, creo que es lo único que tengo así como... Lo último que agrego, ya me voy porque me están esperando ahí en la puerta. Como cultura, como parkour y esto del activismo que veníamos hablando, permitirse también habitar espacios que no sean solamente del parkour, con la mirada del parkour. Espacios de otras culturas como la del hip hop, como la de los otros deportes, hacerla conecta, a empezar a hablar redes, porque en una charla te das cuenta que estamos en la misma todos y tenemos la misma misión y la misma visión de muchas cosas, pero con un deporte diferente. Entonces ya lo deportivo queda de lado y lo cultural y lo emocional y lo individual también está ahí presente en otras disciplinas. Entonces, abrir la puerta del parkour y la visión del parkour a otras disciplinas que hoy en día también las tienen, pero no saben qué nombre ponerles, ¿viste? Así que nada, eso. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Mansa. Gracias, Karen. Gracias, José. Gracias, Pablito. Los amo. Igual. Igual.